vamos a intentar reflexionar sobre un tema que está muy en boca de todos, que es la presencia de la mujer en la cocina. Se habla mucho sobre el tema últimamente, pero antes les voy a leer una pequeña introducción que he escrito para no perderme, porque a estas horas de la mañana suelo divagar un poco. En lo cotidiano, el término gastronomía nos remite a la mesa, al cocinero y al comensal, pero su concepto engloba mucho más. Es una reflexión razonada de las formas en las que se relacionan las personas con su alimentación. Es un ecosistema que incluye siembra, cocina, estudios, transformación, creación, pensamiento, comunicación y comer. Es cultura viva, porque es la forma en la que se relacionan los humanos entre ellos y otras especies. Y todas las formas de relación de las personas generan cultura. Por ejemplo, nuestras comunidades ancestrales, los restos arqueológicos como semillas, vasijas, telares, con iconografías de insumos encontrados en diferentes recintos arqueológicos, hablan de un modo de vida, de agricultura, de historia y de civilización. Hoy trataremos algunos temas esenciales y básicos para el desarrollo de la comunidad gastronómica, y el primero de ellos, el que nos concierne ahora, es el rol de la mujer en la cocina. Y no lo queremos plantear desde el punto de vista de la victimización, porque creo que desde eso ya hay mucho, sino de sus posibilidades. Trataremos de acercarnos desde una perspectiva histórica, pero también desde su rol activo y desde aquello que revelan las ciencias sociales. Hoy nos acompañan Rosario Oliva Puesto, investigadora e historiadora de la gastronomía. Ha publicado libros como La cocina de los incas y La cocina en el virreinato del Perú, y se ha extendido en ediciones sobre cocinas regionales como la de Moquegua y Cusco, por ejemplo. Luego está Arlette Euler, chef y propietaria del restaurante Matria. Fue nombrada Mejor Chef del Año en 2018 por Premio Sumo, y hoy conduce el programa Sabe a Perú, que recorre el mundo difundiendo sabores peruanos. Y tenemos a Hugo Ñopo, economista regional para América Latina y el Caribe de OIT. Tiene 15 años de trayectoria internacional en diversas organizaciones y un PhD en economía por la Northwestern University y diversos grados en matemáticas e ingeniería en Perú y Brasil. Sus trabajos de investigación han sido publicados en diversas revistas especializadas en ellos. Para arrancar, vamos a comenzar con la historia, como para ponernos un poquito en contexto. Rosario. La mujer siempre ha estado cerca del fogón y ha asumido la cocina como algo natural, como un ejercicio de nutrición, de alimentación y subsistencia. ¿Cómo figura ella en nuestra historia? Cuéntanos un poco de eso. Más o menos, bueno, muchísimas gracias, Paola, muchísimas gracias también a Carissa de esta oportunidad de poder hablar un poquito de historia. Yo tengo unas láminas que traje para que me acompañen, porque estaba segura de que Paola me iba a hacer la primera pregunta acerca de la historia, así que me preparé, traje unas cuantas láminas que me acompañen, porque siempre es muy lindo que una exposición esté acompañada con la imagen de algunos libros, la imagen de algunas personas. Entonces, ¿y ya está en la computadora? ¿Ya está armado? Ahí está. Miren, hay una historiadora que se llama Araceli Rosillo, que dice que la mujer en la historia, ella se dedica a investigar a la mujer a lo largo de la historia. Entonces, gracias. Entonces, ella dice que a lo largo de la historia, lo que ella ha encontrado es que la mujer no se resigna, sino lucha. Es una de las características de las líderes. Y además hay un detalle importante: cuando la mujer está lejos de estructuras de poder, la mujer es más libre. Empecemos a analizar el tema de los libros. En la época del Renacimiento, desde el descubrimiento de la imprenta hasta 1789, que es la Revolución Francesa, nosotros encontramos que Francia elaboró e imprimió 50 obras maestras. Mientras tanto, España 5, Inglaterra 57 obras maestras entre 1700 y 1800. Me voy a centrar lo que ahorita me voy a centrar es en España, por la influencia hacia nosotros, y en Inglaterra.
Estos son los 5 libros que han ejercido una enorme influencia tanto en España como en toda Hispanoamérica, incluso en el Perú han llegado estos libros. Eran escritos todos por cocineros del rey. Una de las características de los cocineros era que era un oficio que desde que entraban muy jovencitos, una de las exigencias era saber leer, escribir y llevar contabilidad, porque los cocineros eran los que hacían las compras y rendían cuentas. En cambio, en el caso de Inglaterra es muy interesante porque ellos empiezan en 1700 y los 3 primeros libros no eran hombres, los 2 primeros libros no eran hombres, eran mujeres y tenían el objetivo de la formación de mujeres en el hogar y también en la cocina. Y luego tenemos en la época victoriana a Isabella Beeton, que escribe en 1861 una de las obras maestras de la cocina, que incluso hasta hoy día se utiliza. Es muy importante en la época victoriana. Entonces tenemos que una influencia, una corriente británica que luego pasa a Estados Unidos, en la cual la mujer tiene un rol protagónico. Son los primeros libros de cocina. Y por supuesto teníamos también que la educación femenina en la época virreinal quienes sabían leer, escribir y contar eran mujeres de todos los niveles que estaban dentro de los conventos o también que eran empresarias, negociantes y que nos han dejado manuscritos. Pero hay un cambio, hay un momento en el cual hay un cambio realmente importante y sucede en 1850, 1855, que la mujer es obligatorio la enseñanza de saber leer, contar, escribir de la mujer, ley otorgada por Ramón Castilla. Entonces ahí comienzan a aparecer los primeros recetarios que son hechos por editores. Los 2 primeros son impresos en Arequipa y el último en Lima, el primer libro de cocina limeña. Pero para mí es sumamente importante un libro que en 1890, La cocina ecléctica, de Juana Manuela Gorriti, que reúne todas las recetas de mujeres intelectuales y examinando la vida de ellas, eran mujeres poetas, escritoras, novelistas importantísimas, pero la mayoría de ellas no había estudiado en el colegio, sino se había educado en sus casas. Y alguien que marca es increíble, pero es una mujer la que marca un cambio importante en nuestra historia gastronómica, y es Lucy Rini, que es la mamá de Santiago Antúnez de Mayolo. Ella crea el Instituto Bien del Hogar y estandariza la cocina criolla, la rescata y crean el primer instituto técnico del Perú y de Sudamérica es de cocina, es el Bien del Hogar. Y dentro de este instituto publican libros y revistas, y las primeras instructoras importantes de la cocina son mujeres, son Josefina Brusco y su sobrina Josefina Brusco de Liberty. Luego saltamos, ya casi para terminar, a la época del año 1959, que es el 16 de octubre, que se realiza el primer programa de televisión, Carmela de Rey. Y después vienen otras señoras, y luego Teresa Ocampo, que hasta el día de hoy es una persona sumamente famosa. Pero es curioso, eran todas mujeres. Y también era muy importante la publicación durante décadas de los libros de Francisca Melón, Misopeta y el de Nicolini, que ha tenido varias autoras. Cada edición tiene una autora diferente. Y bueno, dentro de las mujeres importantes, Marisa Yulfo, Lucha Parodi, y no solamente en Perú, sino a nivel internacional, muy importante en Argentina, Petrona de Gandulfo, que incluso ha llegado a tener 102 ediciones su libro, Julia Child en Estados Unidos, Diana Kennedy en México. Y aquí podemos ver algo que realmente es bien notable, es el hecho de, en Estados Unidos, del crecimiento de la mujer en el trabajo.
Sobre todo los picos se dan en las guerras, cuando los hombres van a luchar y quedan las mujeres a cargo de todos los tipos de labores. Y es curioso porque esto es una contradicción, porque más o menos en los años 20, 30, Estados Unidos crea un modo de venta, de marketing completamente diferente, no visto en otra parte en el mundo, y es el hecho de presentar imágenes de la sociedad para poder vender productos, para poder vender la camisa, la corbata, los ollones, los artefactos eléctricos, porque antiguamente la publicidad era directamente el producto, es decir, la lata de frijoles, por decir, o de leche, pero los norteamericanos inventan un tipo de promoción en la cual establecen un tipo como de mundo. Pero esto es una contradicción, porque la realidad que ellos planteaban y que ha influido en todo el mundo es que el hombre va a trabajar y la mujer se queda con los hijos en la casa. La mujer cocina en casa y el hombre es el que provee. Y esto es una contradicción con la realidad. Veamos las estadísticas. Tenemos que, a pesar de este famoso dream, lo hemos visto hasta el año 48, continúa la mujer trabajando fuera de la casa. Es decir, hombres y mujeres trabajando. Es la realidad. Es diferente al sueño americano. Y finalmente, para terminar, existe una tradición de visibilidad entre los cocineros franceses y cocineros españoles que son mucho más visibles los hombres, ¿no? En cambio, y la verdad es que las mujeres en todas las sociedades hacen todo tipo de trabajo y, según mi opinión, necesitan más visibilidad. Y pongo como ejemplo este caso de Rosita Ríos, que es la cocinera y del restaurante más importante del siglo XX, y Gastón del siglo XXI. Rosita Ríos tenía un restaurante que llegaba a atender más o menos entre 1.000 y 2.000 personas, comensales diariamente. Con su bisnieta hicimos un cálculo, una equivalencia de cuánto podía costar el menú que ella ofrecía a la actualidad, y son 120 soles. Entonces, diariamente tenía un ingreso de 120.000 a 240.000 soles. Al mes equivalía a 1 millón o 2 millones de dólares. Era una mujer millonaria, una mujer que dejó en muy buenas condiciones a su familia, a sus nietos, a sus hijos y a sus nietos, y era la mujer más importante. Ella salía en las revistas, en los periódicos internacionales, y había un dicho que para conocer el Perú había que conocer primero a Rosita Ríos y después Machu Picchu. Imagínense, es lo que es el equivalente hoy día a Gastón. Gastón es una persona que a nivel internacional es sumamente importante, y mucha gente considera que hay que conocer la comida de Gastón y después conocer Machu Picchu, ¿no? Y con esto yo deseo agradecerles vuestra atención. Creo que he completado la parte de historia. Bastante bien. Y aparte me da pie para la siguiente. Me da pie justo para encajar con la siguiente pregunta, ¿no? Nosotros hemos sido testigos del boom gastronómico, del fortalecimiento de nuestra identidad a partir de nuestra cocina, y hemos crecido como abuelas y madres cocineras. Consideremos también que hoy el 80% de tareas domésticas son asumidas por la mujer. Ese dato me lo dio un buen noche. Nuestras referencias han sido Teresa Ocampo, Teresa Izquierdo, Rosita Yimura, Marisa Yulfo, pero de pronto en el mundo el rostro de la gastronomía comienza a masculinizarse. Cosa curiosa, en los 60 pasó lo mismo con la programación informática, y eso hablábamos también ayer. Que no sé si han visto esta película de las 3 mujeres de la NASA, que trabajan en la NASA. Son las primeras que comienzan con datos informáticos y con las que empiezan a crear todo lo que viene a ser ahora la computación actual. Pero se visibilizan más los hombres nuevos. ¿Qué sucede entonces? ¿En qué momento se da el quiebre y por qué pasa?
es un fenómeno bien interesante y me gustaría también retomar el tema de la visibilidad, los imaginarios de la publicidad, por ejemplo, que nos ponen en unas situaciones y a veces esos tienen un objetivo, vamos a decir, tratan de vender, posicionar un producto, posicionar una idea, pero muchas otras veces también responden a nuestros sesgos inconscientes. Nosotros no nos damos cuenta de eso y está puesto ahí. Un ejemplo está en los textos escolares, por ejemplo, no solamente aquí en el Perú, sino en gran parte de América Latina y en el mundo. No sé si ustedes pueden recordar en este momento los textos que usaban cuando estaba en la secundaria. Resulta que se han hecho análisis de cuáles son los contenidos de estos textos y nosotros replicamos uno con Martín Benavides aquí en el Perú y se ha hecho en muchísimos lugares. Si uno cuenta cuántas imágenes humanas hay en los textos escolares, va a encontrar que 2 de cada 3 imágenes humanas son masculinas y solo 1 de cada 3, un tercio de las imágenes son femeninas. Ese es lo primero, la invisibilidad o extravisibilidad masculina que está ahí, o invisibilidad femenina. Pero después viene lo otro. ¿Qué hacen esas imágenes humanas cuando están vistas? La imagen masculina típicamente es la del profesional, la del proveedor, y la femenina es la de, como las que nos mostrabas aquí, la que cuida el hogar, la que cocina, la que cuida a las personas. Entonces, gran parte de este orden de las cosas nos viene inconscientemente y de alguna manera también inconsciente, como que lo aceptamos como que está bien, pues así es entre comillas lo normal. Se posiciona en lo que sería una especie de punto ciego para nosotros. Está aquí, es tan obvio para nosotros, pero no lo vemos, pues, no lo vemos. Lo que toca es tomar un poco de distancia y entonces decir, mira, cuán inequitativo es esto, ¿no? Y cuán inequitativo es injustamente, innecesariamente, podríamos pensar en cambiarlo, ¿no? Y entonces, por ahí pueden rendir las corrientes para cambiar este orden que es inequitativo, injusto, de repente está innecesario, y un poquito más de equidad nos podría hacer bien a todos. Y déjame retomar el ejemplo que pusiste también. Viene pasando con la gastronomía, pasó con la programación, que son oficios que comenzaron a ser predominantemente femeninos. La programación antes, en los 60, tenía que hacerse con la perforación de unas tarjetas, era un trabajo bastante manual, detallado, dedicado, por lo tanto femenino. Pero después la profesión de la programación comenzó a tener más glamour, a ser más, entre comillas, importante para las grandes tareas de la humanidad y comenzó a tener mejores remuneraciones. Y en ese proceso se masculinizó. Algo similar viene pasando con la gastronomía también. Y es contrastable, ¿no? Porque al interior de nuestros hogares, detrás de la puerta de nuestros hogares, como decía el dato que resaltó Paola, 80% del tiempo de las tareas domésticas son femeninas. Pero las grandes estrellas de la gastronomía nacional o internacional son masculinas, predominantemente masculinas, ¿no? Entonces, esos contrastes bien vale la pena poner en el centro de la mesa y preguntarnos ¿por qué? O simplemente decir, mira, hay cosas que no necesariamente tendrían por qué ser así, nos haría bien repensarlas un poquito, mover los pisos. Y cuotas, premios a la mejor mujer. Arlette, tú ganaste el premio el año pasado en Zoom. ¿Tú crees que es importante esta visibilización en nuestro contexto? No quizá en países donde ya están sociedades mucho más avanzadas hablando de estos temas, sino quizá en nuestro contexto latinoamericano, peruano. ¿Crees que es importante esta visibilización que se le da con estos premios a la mejor mujer en este momento? Hola a todos, ¿cómo están? Yo creo que dentro del contexto de todo lo que estamos conversando y poniendo sobre la mesa, sí es importante visibilizar, pero también tenemos que tener en cuenta y no perder la objetividad, ¿no? Hasta qué punto es bueno visibilizar y hasta qué punto lo estamos considerando el tema del talento, ¿no? Porque si al final pedimos igualdad, pedimos que se acorten brechas, pedimos paridad y pedimos muchas cosas que son posibles y que son reales, necesitamos estar de la mano con el Estado
que vaya de la mano con lo privado, ¿no? Entonces, hay cosas que se van avanzando por más desastroso que sea del lado del Estado, que son hitos importantes y son leyes que ya existen. Por ejemplo, he estado investigando y hay una ley sobre la igualdad de los sueldos, que ahora hablabas de los salarios, que se creó en el gobierno de Kuczynski y que entró en vigencia en julio. Entonces también falta un poco de información. A veces a la hora de pensar de que hay injusticias tampoco estamos bien informados, ¿no? O sea, también se puede denunciar. El tema también es que no lo hacen. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Entonces, es bueno que existan estos espacios para contar estas historias, para hablar de estos temas, para ver esta línea de tiempo. Hay mucha información que has dado hoy día que yo no lo sabía, siendo mujer, que no tendría tampoco por qué saberla. Y es bueno que estemos todos informados para poder, con una base, luchar por derechos, pero no luchar por derechos que no corresponden, porque eso tampoco sería justo, y no sería justo para ninguna de las partes, o sea, ni para los hombres ni para las mujeres. Y creo que ahí también hay un error de concepto cuando hablamos de ser feministas. Yo me considero feminista, pero el ser feminista no es lo opuesto del machismo. El ser feminista quiere decir que queremos igualdad para todos, igualdad de género, igualdad de posibilidades, igualdad de oportunidades. Entonces, son todos esos términos y conceptos que se tienen que empezar a desenmascarar y aterrizar, para que la gente entienda de que tienen la posibilidad y de que no es algo tan cerrado, ¿no? O sea, para que la gente aprenda y no hable sin una base. Ahorita es bueno visibilizar, pero también es bueno pensar en talento, ¿no? Y en algún momento, algún día, no deberían de existir categorías, porque yo creo de que todos tenemos las mismas competencias. Sí, algo que me parece bien importante, porque en ese debate que estamos entre el mérito versus la igualdad por decreto, siempre el ser humano tiende a ser dicotómico y extremista. Entonces están quienes se ponen en una orilla, están quienes se ponen en la otra orilla, y la verdad es que lo más probable es que lo que nos haga bien esté en la mitad, y lo que corresponde hacer, lo que toca hacer, es encontrar ese justo medio. Esa es la tarea. Claro, pero solo se puede encontrar si se trabaja de forma conjunta. Porque si hacemos barreras o ponemos una línea y decimos ya, si no estás de acuerdo conmigo no funciona, entonces estamos siendo intransigentes, ¿no? Y no sería la forma de encontrar esa igualdad, ¿no? Exacto, esa es la idea de tener esas conversaciones, ¿no? De sacar a la luz un poco esos temas y reflexionar. Como por ejemplo también el tema de las cuotas, ¿no? Hablamos mucho de cuotas, de la necesidad de que existan paneles en congresos, en actividades donde vemos predominancia masculina y se obvia a veces sin querer a la mujer porque ya es, o sea, no se ve, ¿no? Entonces, a veces incluso es un poco hasta humillante que te llamen para hacer la cuota, ¿no? Porque no debemos ser la cuota, no debemos ser una. Debemos ser consideradas como iguales y debemos ser consideradas dentro del gremio, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto de la cuota? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué es importante que no sea, cuando armes un panel no digas, ah, no, ya, que haya una mujer de gastronomía, ya cumplimos con la cuota, ya no nos van a fastidiar por ser machistas, entonces ahí está, no. ¿Cómo evitamos esto? Es que estamos en un momento, pasando de un conjunto de creencias, valores y tolerancias que ya hoy han demostrado ser caducos. Entonces toca transitar hacia este nuevo orden, con nuevas masculinidades y nuevas feminidades. Pero en el camino, todavía para muchos, en muchos espacios, en muchos foros, toca ser incisivo y decir, oye, hay que darle espacio a las mujeres, hay que tener una, entre comillas, cuota para que una mujer se siente en la mesa de la inauguración de la feria del libro, vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Y es incómodo, pues, es incómodo porque nunca hemos hecho este tránsito de este orden de las cosas. No sabemos cómo se hace, toca aprender, y todo aprendizaje tiene sus errores. Hay que también poner el error dentro de eso como parte de una experiencia pedagógica, de un aprender juntos, dialogando siempre. Bueno, pero, a ver, dentro de unas encuestas que he estado revisando, que son las actuales, en
Sudamérica y Latinoamérica dentro de un estudio de 150 países. Perú está en el número 50, que vamos acortando la brecha de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces tampoco estamos tan mal. O sea, la idea es ir mejorando, pero en realidad estamos en un momento de transición y en un buen lugar. O sea, sí se puede. O sea, te da esperanzas de que sí se puede lograr. Obviamente no es bonito ser la cuota, pero lamentablemente tenemos que ser la cuota porque se tiene que iniciar de algún sitio, o sea, de alguna forma, porque si no, ¿cómo le das el paso a las siguientes generaciones? Escucho a muchas mujeres que han llegado a lograr cosas en la vida y a triunfar y a ser mucho más visibles y a lograr lo que quieren, que si yo puedo, tú puedes. Decir, ¿no? Entonces, si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Tú también eres mujer y tú también puedes. Cosa que no, o sea, en realidad no es enteramente cierto, ¿no? Porque hay diferentes contextos. Entonces, a ver, Hugo, cuéntanos cómo funciona eso, porque tú me lo explicaste muy bien la vez pasada. Eso está estudiado también, eso es lo que en psicología se llama el sesgo de la disponibilidad. El creer que lo que está a mi disposición, lo que estuvo o está a mi alcance, está también al alcance de todos. Y eso es ignorar en gran medida que quienes han conseguido avanzar y alcanzar ciertas cúspides, el privilegio ha sido parte del resultado también. Los privilegios están dentro de nosotros, somos un conjunto de personas privilegiadas y muchas veces nos olvidamos de aquello. Reconocer el privilegio es parte importante de lo que tiene que suceder aquí, ¿no? Porque con el privilegio pasa algo muy particular, que precisamente está como en el punto ciego al que me refería previamente. El privilegio nos resulta invisible para quienes los tenemos. Entonces lo que toca es un poco ponerse en los zapatos de los otros, ganar perspectiva y entonces identificar cuánto de privilegio hay, cuánto de suerte también hay, porque la suerte juega un rol importantísimo en los sucesos de muchas personas. Y cuánto de oportunidades existen. Para equiparar la cancha, para tratar de equiparar la cancha de las oportunidades. Ya los resultados vendrán después, pero por lo menos deberíamos ser una sociedad que le brinda mejores oportunidades a todos, independientemente de la cuna en la que cada quien nació. Y es un poco la clave para salir, ¿no? En las oportunidades. O sea, si al final todos tenemos las mismas oportunidades, vamos a poder llegar al mismo tiempo en la carrera, ¿no? Porque veía el otro día un video de un profesor que ponía todos una de esas cosas que encuentras en Facebook, que ponía a todos jóvenes en una misma línea, que eran universitarios, y decía, bueno, vamos a hacer una carrera, avancen los que han podido pagar la universidad y no están becados, entonces avanzaban unos 10, avancen los que sus papás no están divorciados, entonces avanzaban otros 5, entonces al final llegan adelante unos, no sé, 3, 4, y el resto se empieza a quedar en el camino. Y le dijo, esto no se lo van a olvidar nunca. Miren cómo está empezando la carrera cada uno. Desde qué lugar, miren a su alrededor, miren atrás, y miren cómo están empezando la carrera ellos, y miren cómo están empezando la carrera ustedes. Pues creo que en eso consiste un poco, ¿no? Sí, generar más empatía en general, pensar más en los otros y que igualar la cancha de las oportunidades no solamente nos va a hacer una sociedad más equitativa, sino que va a aprovechar mejor el talento de todos. Entonces nos va a hacer bien en el agregado también. Ya, pero hay algo, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que están mencionando, pero también queda un hueco ahí en el que sí es cierto que habría que igualar oportunidades, pero también nadie te va a tocar la puerta con la oportunidad. Tienes que buscar la oportunidad, tienes que tener ganas de hacerlo. O sea, también sería bien fácil quedarme sentado y decir, ay, pues no me dieron la oportunidad, o victimizarte. Y eso es tanto mujeres como hombres. La oportunidad está ahí. Yo todos los días busco gente para la cocina y de 20 currículos que me llegan, llamo o no llega ninguno a la entrevista, o llegan 5 a la entrevista, o cuando estamos ya en la cancha, o son muchas horas, o siempre va a haber algo. Pero siempre va a haber algo que ya viene de casa, viene de cada uno, viene de la educación que tenemos y viene de ganas que tienes de salir adelante. Porque historias tristes van a haber muchas. No todas, la mayoría de familias son disfuncionales. Yo no sé cuál es el ejemplo de una familia perfecta o a qué le podemos llamar normal,
¿no? Pero lo que está normado es lo que es común, ¿no? Que luego se vuelve normal. Y hoy en día, con tantas diferencias que hay, y en el Perú somos un país clasista, yo creo que parte de la suerte, la oportunidad, si tuviste la plata o no, yo creo que también tienes que ponerle un 80% o más de lo tuyo para lograr salir adelante. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo que hay un esfuerzo muy grande para cambiar esta situación, y nos toca a nosotros que estamos en el mundo de la gastronomía hacer este cambio como ejemplo de lo que puede venir en futuro, una mejor sociedad con mayores oportunidades al talento. Es sumamente importante visibilizar el talento producto del esfuerzo y también producto de la genialidad natural de la persona que naturalmente es genial, y evitar estas situaciones tan difíciles que resultan no solamente a la mujer, sino también a muchísima gente, de poder visibilizarse. No se puede victimizar, pero uno está acostumbrado a que te digan, no, ¿sabes qué? Tú eres muy buena en lo que haces, pero le vamos a dar la oportunidad a otra persona, y eso me pasa cada rato. Incluso a mí de posiciones me han bajado. No, tú no vas a hablar ahora, va a hablar fulano de tal, que tiene mucho más prestigio, o es hombre, o cosas así. Entonces, ¿qué me toca? Ser mejor yo misma en lo que hago para poder mantenerme. Entonces, y eso le pasa a muchísimas mujeres, y no solamente mujeres, sino a muchísimas personas. Entonces, creo que la gastronomía puede ser un marco de cambio para nuestra sociedad, de mayor oportunidades para toda persona que tiene talento. Y también es importante descubrir cuál es tu talento. O sea, no puedes pretender que, claro, o sea, al final, si no tienes claro o no lo descubres a mitad del camino, también ¿qué sucede? Hay otra cosa que quiero subrayar de lo que dijiste, Arlet, que me parece bien importante, porque así como estamos en un proceso de transición en términos de género, otra de las características importantes del mundo moderno en el que estamos transitando es que estamos moviéndonos hacia un uso bien diferente de las habilidades de las personas. Durante los últimos siglos, las habilidades que más importaban eran las cognitivas. El leer y escribir bien, las matemáticas, y las habilidades cognitivas eran como la receta para el éxito, la clave para el éxito. Estamos entrando en este nuevo mundo donde las habilidades cognitivas importan, claro, pero tanto como las habilidades cognitivas importan las habilidades socioemocionales. La perseverancia, la persistencia, el trabajar en equipo, el ponerse una camiseta para avanzar, las habilidades que acabas de resaltar. Y es ahí donde estamos bastante rezagados en el país, pero en la humanidad en general. Porque pensemos en lo siguiente: somos una humanidad que lleva siglos sabiendo enseñar matemáticas, enseñar a leer y escribir, pero ¿dónde se enseña la perseverancia? ¿Dónde se enseña el trabajo en equipo? ¿Dónde se enseña la puntualidad? No sabemos cómo se enseña aquello, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo enorme todavía pendiente. Yo quería sobre esto de la enseñanza, ¿no? Hacer un énfasis en la innovación, ¿no? Muchos no asociamos a mujer e innovación. Las mujeres son, sin embargo, las que se encargan de guardar las recetas. Si escuchamos a varios chefs conocidos, aprendieron de su mamá o de su abuela. Las cocineras picanteras, por ejemplo, arequipeñas, han puesto al día todo un recetario donde tú vas ahora a Arequipa y dices, y esto que es con técnicas ancestrales adaptadas a hoy, que son impecables. Innovación desde la tradición, ¿no es cierto? Y además desde el ingenio, porque es en tiempo de necesidad donde salen nuevas recetas. Tenemos ejemplos de menúes, de los comedores populares, de los clubes de madres, que se las ingenian, y todas esas eran mujeres. Entonces, ¿por qué seguimos asociando, Hugo, al hombre solo con la innovación? ¿Qué estamos dejando de ver, ¿no? Y estamos dejando de ver el universo al que te acabas de referir, ¿no? O sea, y esto nuevamente es otro de esos sesgos cognitivos, y no se restringe al campo de la gastronomía, es mucho más amplio, ¿no? Es el hombre el innovador. Pero mira, acabas de dar el listado de un montón de innovaciones que surgieron
al interior de los hogares o al interior de los clubes de madres y son predominantemente femeninos. Durante las épocas de crisis donde hay que innovar y alimentar al hogar con un presupuesto ajustado o reducido, pues es la innovación femenina la que está creando el uso de la sangrecita para combatir la anemia o convertir la sangrecita en chocolate, es lo mismo para combatir la anemia y todo. Y múltiples de estas innovaciones son femeninas, solo que son menos visibilizadas. Es un asunto de visibilización. Y esto nuevamente depende tanto de quienes emiten los mensajes como quienes los decodificamos. Luego mencionaste algo súper interesante que a veces no tienes, darte cuenta de para lo que eres bueno en el camino. Entonces, hacer entender quizá que la gastronomía no es solo dedicarse a ser chef, que pueden haber muchas cosas que puedes hacer. No sé, hay una investigadora, hay un economista, yo soy periodista, o sea, no es solamente ser chef, los tres estamos de cierta forma enlazados con gastronomía, sino abrir el rango de posibilidades en la educación y la profesionalización. Había entonces más oportunidades para las mujeres para que vean campos de acción distintos que solamente estar metidos en la cocina, ¿o cómo ves esto? Bueno, es interesante cómo se ha asociado al chef, o que ni siquiera existe el título de chef, o al cocinero como una estrella, un rockstar, y los cocineros son casi como futbolistas, ¿no? La realidad no es tan glamorosa. Yo no puedo ni siquiera ir a la peluquería. O sea, es así. Estás metido en la cocina las 24 horas. Entonces, si no es lo tuyo, si no te sientes cómodo, si no estás dispuesto a sacrificar muchas cosas como es familia, días libres, vacaciones, feriados. A mí todos los días me hablan de calidad de vida y yo les digo, bueno, te entiendo, pero yo como empleadora trabajo el doble de horas que tú. Yo te abro la puerta, yo la cierro y yo estoy en la línea contigo. Y incluso yo limpio contigo. Entonces, hay como ejemplo equivocado, como cuando tú hablabas del que si yo puedo, tú puedes. Es qué tanto estás dispuesto a dar para poder, ¿no? Entonces, si tal vez descubres que gastronomía está dentro de tu línea, pero no estás dispuesto a dar lo necesario para estar en una cocina o para tener un negocio, que eso ya es otro mundo porque tienes que tener un abogado encima, un contador encima, el back office es súper complicado y por eso hay muchos modelos de negocios de restaurantes que abren y que los segundos quiebran y colapsan, porque es una empresa, es una organización, o sea, no es este sueño idealizado de soy cocinero y me inspiro y creo. Tienes que crear anotando una receta, ingresándole en un sistema y haciendo un inventario. Eso te mató toda la creatividad. O sea, todo eso se fue al diablo. Entonces, claro, te vas a tener que dar tus espacios en el que ser súper creativo, pero eso ya te la vas a tener que ingeniar. Entonces, existen otros campos dentro de la gastronomía en el que de repente puedas explorar otras posibilidades, pero sí es dentro de tu rubro, ¿no? Hay periodismo que está involucrado dentro de la gastronomía, hay diseño, puedes enfocar. Por ejemplo, yo estudié pintura y hay muchas cosas que yo hago dentro de mi rubro que las enfoco más hacia el arte, ¿no? Entonces yo creo que cada uno puede enfocar lo que hace con lo que le gusta y en algún momento va a seguir estando dentro del círculo de la gastronomía. Sí. Bueno, yo, la mayor parte de mis amigos que son artistas dedican 24 horas a crear nuevas cosas, ¿no? A trabajar. Estamos en un momento de la sociedad de que si tú quieres triunfar en lo que sea, en lo que hagas, en el negocio que quieras, pues tienes que dedicar muchos años sacrificadamente a ser mejor, a mejorar tu negocio, mejorar tu arte, tus conocimientos. Y a mí me encanta, por ejemplo, cómo el enfoque que tienen los franceses hacia la gastronomía. Ellos valoran muchísimo la gastronomía histórica como la artesanía, la artesanal, la campesina, como la cocina moderna. Yo adoro las nuevas, me encanta la cocina histórica, me gusta ir y ver la comida popular, pero también me encanta lo que es nueva cocina y admiro a muchos creadores.
Y yo creo que en todo cocinero y en toda persona siempre hay una chispa de creatividad o de investigación. Puede ser investigación aplicada, que significa reunir conocimientos y ver, oye, ¿qué pasó cómo era antiguamente algo o una receta? O hacen todos investigación de innovación, que significa, bueno, en el mercado tenemos 6 tipos de aceite, ¿cuál es el que me conviene más para poder hacer frituras? Y tú no lo vas a encontrar en ningún libro, lo tienes tú que investigar, lo tienes que aplicar. Ya estás haciendo investigación, ya estás haciendo innovación cuando le cambias un poquito a una receta clásica. Yo creo que ahí está la creatividad, ahí está la genialidad, y es muy importante para todos los estudiantes avanzar y crear nuevas perspectivas. La marca personal tiene mucha relación con la creatividad. Cómo tú te posicionas en el mercado, cómo tú te diferencias de otros cocineros. Me parece súper importante lo que ambas han dicho respecto de lo que este mundo moderno nos vende sobre el glamour, el éxito instantáneo, la, entre comillas, creatividad que nos puede dar ese éxito instantáneo, cuando de verdad lo que está detrás es un montón de chamba. Hay que chambear muchísimo para llegar al momento que para llegar al momento de la epifanía, para tener ese éxito, ¿no? Steven Pinker lo pone en sus libros, ¿no? Detrás de cualquier gran innovación que ustedes puedan pensar, existen por lo menos 10.000 horas de trabajo. 10.000. Miren, por ejemplo, estas láminas, yo hice 10 láminas que le presenté, pero estuve pensando 4 horas para pensar en qué ponía en cada una de las láminas. Ese es trabajo. Bueno, pero igual también hay especialidades, ¿no? O sea, si bien estamos hablando de gastronomía y la gastronomía es ciencia, ¿no? Yo no me voy a poner a hacer química porque no lo soy. Hago una forma de química inconsciente. Entonces ahí es donde se arman estos equipos de trabajo de investigación, donde cada uno aporta lo suyo dentro de su especialidad. Y eso es interesante. O sea, a eso me refería como otras especialidades las puedes enfocar a la gastronomía y que la gastronomía sea una herramienta. Hay un tema, ahora que más o menos hemos reflexionado sobre toda esta situación de la mujer en la cocina y tal, hay un tema que es, digamos, el más delicado, el más escabroso, el más sensacionalista también a veces, ¿no? Y el que más está apareciendo en redes y en periódicos últimamente, ¿no? El trato de la mujer en la cocina. Yo quiero hacerles una pregunta, no meterme en ningún caso particular ni nada, pero para cerrar quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que es necesario que los restaurantes tengan en cuenta que deben incluir un protocolo firme de acción ante el acoso a la mujer en la cocina? ¿Y cómo creen que debería funcionar? Bueno, comienzo yo, el más ajeno al mundo gastronómico, de repente ellas con más mirada interior pueden dar respuestas más concretas, pero yo creo que sí, vivimos en este momento donde necesitamos ser intolerantes frente a estas cosas. Estos acosos, estas violencias de repente son puntas de iceberg de una serie de diferencias de poder entre hombres y mujeres que están ahí pendientes. Entonces los hombres de alguna manera nos sentimos como que dueños y propietarios del entorno y podemos hacer lo que queremos. Esas masculinidades ya no tienen cabida, son caducas. Hay que transitar a este nuevo mundo. Y sí, felizmente las redes nos dan estos canales, estos mecanismos, estos espacios para que mujeres con el empoderamiento que tienen ahora de poder denunciar, pues denuncien. Y así como existe en las redes, así como existe en el espacio virtual, debería aterrizar en los espacios más concretos como las cocinas de los restaurantes. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que en las cocinas, como en cualquier empresa, lugar de trabajo, donde estemos, se tiene que partir desde la cabeza. Entonces, la cabeza es el que tiene que demostrar, ¿no? Y demostrar que hay tolerancia cero, pero para todo tipo de maltrato, o sea, para bullying, para acosos, porque sí hay temas culturales que existen y que van a seguir existiendo, lamentablemente. Parte de la cabeza, que no lo ignore,
que se dé cuenta, que esté atento y que haga algo al respecto y que lo use de ejemplo, como en todo. Si no lo hacemos así, se va a seguir dando, ¿no? Yo creo que cuando hay un buen ambiente, la productividad aumenta. Entonces hay que considerar la importancia de los trabajos en equipo. Que el cocinero, el dueño de un negocio, tiene que cuidar muchísimo la relación que existe. Porque con tal de que en las rivalidades, con tal que el otro que lo despida o algo así, son capaces de poner demasiada sal o azúcar o algo y echarle la culpa. Entonces, eso tiene que el dueño del restaurante evitar, crear una familia. Es difícil, pero sí se puede lograr. Somos seres humanos, ¿no? Y hay muchos egos, muchas envidias, mucho recelo, pero que también se da entre hombres, entre mujeres. O sea, yo he tenido épocas en las que se estaba quemando la olla, dejaban que se queme. Pero así sea yo o así sea un hombre. Ya está, o sea, eso es competencia. Y yo creo que eso se da también de forma natural, ¿no? El tema es estar atentos. Y hay que mirar no en nuestra realidad, sino objetivos, ir a objetivos más elevados de nosotros mismos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tengo tiempo para preguntas. ¿Sí? Y si quieren hacer alguna pregunta por ahí a las tres personas, si no, pasamos al sí. No sé si. Soy Juana Márquez, regidora de la Municipalidad de San Miguel. Estoy representando a él. ¿No? Primero felicitarlos, ¿no? Para mi persona y me parece para todo el escenario que están presentes. Nos han aclarado más de una situación, sobre todo que la cocina es un recurso muy grande para todos los países, no solo para el Perú, y es cultura. Y me imagino la lucha de ustedes cuando han iniciado, primeramente educar, ¿no? Tuve la oportunidad de organizar en un momento muy crítico para el país un festival de comida. Pero mi problema principal era no cocinar, no saber cocinar. Y ahí me explican ustedes todo lo que interviene en lo que es cocina, como es organización, puntualidad. A nosotros nos falta mucha puntualidad a los peruanos. Generalmente el puntual sufre mucho, porque espera 20 minutos y se desgasta, ¿no? Y cuando ya llegamos a la actividad, ya es un poco de oposición a lo que van a hablar, ¿no? Los ponentes, por ejemplo. Entonces, esta es una mañana muy ilustrativa, con fiestas patrias, realmente de felicidad, de armonía, de educación. Y en esta experiencia que tuve, por ejemplo, tenía señores con muy escasos recursos económicos y muy pocas facilidades, pero hubo una universidad que sí nos brindó capacitación, que es lo básico, ¿no? Y tuve dos señoras que preparaban el caucao y resulta que salió premiada la que menos vendía. Entonces también debemos saber de economía, de presentación de nosotras mismas o de nosotros mismos. Pero mi finalidad es felicitarlos. Gracias por engrandecer el Perú. Muchas gracias.